Muy buenas tardes. No, esto no es un déjà vu. Vuelvo a tocar este tema porque en el video pasado me enrollé un poquito con una propiedad, porque pensé que era más cómodo definirlo de esa forma para tener una representación única de los racionales y empezar a trabajar con ello, pero me di cuenta que no, eso generaba muchos más problemas que los beneficios que podría llegar a traer, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, este video es la introducción a los números racionales, como se suelen presentar, ¿vale? Y para presentar los números racionales, lo que tenemos que presentar es la idea de partir, o la unidad, ¿vale? Partir la unidad en n pedazos iguales, ¿ok? Tenemos la unidad, geométricamente una interpretación que puede llegar a tener es que simplemente es un punto que te permite asociar una longitud determinada en un segmento de recta. Ya en otras áreas, pues uno puede decir esto es lo que entiendo por unidad y empieza a partir ello, ¿no? Por ejemplo, pues siempre que se nos presentan a los números racionales en primaria y tal, se nos dice, imagínate que tu unidad es, por ejemplo, un pastel y lo estás partiendo en determinado número de elementos, todos de tal manera que cada una de las particiones es igual entre sí. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a quedarnos con esa idea intuitiva y lo que quiero que se observe es que justamente siempre se dice en cuántos pedazos lo partes, ¿no? Por ejemplo, cuando dices partir en dos un segmento de recta unitario, es encontrar un punto de tal forma que tengas dos pedazos y esos dos pedazos queden determinados por tres puntos distintos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Tenemos nuestra noción de unidad en geometría. La estamos partiendo en tres pedazos, la estamos partiendo en dos pedazos y eso nos genera tres puntitos. ¿Vale? Los puntitos que estaban originalmente en nuestra unidad y puntitos en medio, que son los que nos están sirviendo para partir. ¿Vale? Con esto tendríamos en este caso en específico que los puntos que nos quedarían sería que nuestro punto 0 sería seguirnos ubicando en el 0 y en notación sería estar en 0 sobre 2. Luego el primer punto, que es el que justamente nos está partiendo en dos dicho segmento, lo denotaríamos como te tomas el 1, es decir, el primer puntito que te queda aquí, y dividiste entre 2 en total, ¿no? Para nuestro segundo punto, o sea, estamos numerando desde 0, tenemos 0, 1 y 2. Para nuestro segundo punto ya sería ubicarte en el 1 y sería ya te tomas 2 de 2, ¿vale? Esto en general ocurre, aquí tenemos otro ejemplo, o sea, tenemos que si estamos partiendo en 3 pedazos a la unidad, obtendríamos un total de 4 puntos. El primero sería 0 sobre 3, que es el primer término que te quedaría. Luego el siguiente recibiría el nombre de 1 sobre 3, el siguiente 2 sobre 3, y el último, que ya sería volver a llegar a la unidad, 3 sobre 3, ¿no? Y aquí algunos otros ejemplos de justamente lo que estaba comentando hace rato de el chiste es uno tiene identificado lo que quiera decir la unidad y cuando uno introduce la noción de número racional, a partir de la unidad es ver justamente cómo partir en n pedazos lo que uno tenga de idea como unidad. ¿Vale? Y bueno, al poder partir la unidad, ya vamos a poder tener un montón de puntos más, ¿vale? Vamos a poder empezar a trabajar con ello. Por ejemplo, si tenemos ya entendido que estamos en el contexto de geometría y ya tenemos entendido que estamos trabajando en los naturales, es decir, de 0 en adelante, y nosotros ya tenemos una noción de lo que quiere decir partir la unidad. Aquí, por ejemplo, ya logré partir la unidad en dos pedazos y tengo esto ubicado como mi punto un medio, es decir, de la partición que te queda, el primer puntito que se determina. Con esto vamos a poder empezar a hacer más cosas, ¿no? Porque podremos ubicar otro punto que sería 4 más un medio, que consiste en te ubicas en el punto 4 y replicas un medio. ¿Vale? Lo sumas hacia la derecha. También podemos tener que quiere decir 4 menos un medio y sería lo mismo, tienes el 4 y ahora le agregas un medio pero hacia la izquierda, ¿vale? Le estás quitando esa parte. Justamente algebraicamente lo que tendríamos sería que 4 menos un medio, podríamos verlo como 3 más 1 menos un medio y al trabajar con 1 menos un medio,
¿qué interpretación le podemos dar? Le podemos dar justamente la interpretación de que a toda tu unidad le empiezas a quitar el pedazo que estás determinando, ¿no? De esta forma, justamente, si tienes 1 menos 3 octavos, pues tienes tu unidad y a este pedacito le quitas, se lo quitas, que ese pedacito sería el correspondiente a 3 octavos y te quedas con lo demás, ¿vale? No solamente eso, sino que esto se puede extender también a la parte negativa, ¿no? A los enteros negativos. Menos 4 menos un medio, pues se va a entender para que se comporte correctamente algebraicamente, sería como el inverso de 4 más un medio, ¿vale? Lo cual nos hace que nos sigamos recorriendo justamente hacia la izquierda. Y en cambio, menos 4 más un medio, pues se tendría que ver como, es como menos 4 más un medio igual a menos, tenemos 4 menos un medio, ¿vale? Entonces, bueno, ya con esto tenemos primeras intuiciones de lo que puede hacer referencia a fracción. Recuerden, la parte importante es partir la unidad y a partir de poder partir la unidad, poder añadirle o poder restarle eso a los demás números con los que se está trabajando. Y aquí me estoy yendo con la interpretación geométrica, pero puede haber cualquier otro tipo de interpretación siempre y cuando ya se tenga claro lo que sea la noción de unidad, ¿vale? No solo eso, sino que podemos agarrar y obtener otras convenciones, ¿no? Aquí tengo la convención 8 quintos. 8 quintos bajo esta idea de partir la unidad no tiene ningún sentido, ¿no? Porque sería como partes la unidad en 5 pedazos y te tomas 8, pero solo puedes tomar un máximo de 5 pedazos, ¿no? ¿Qué se entiende como 8 quintos? Se puede entender como 5 quintos más 3 quintos, ¿no? Y si por algo hubiéramos tenido un número más grande, como por ejemplo 12 quintos, pues sería 5 quintos más 5 quintos más 2 quintos. Es decir, justamente lo vas expandiendo hasta que te quede la fracción que estás sumando, ¿vale? Y entonces podemos ya con esto tener una noción de qué quiere decir una fracción, un número racional, expresado en su forma P sobre Q, cuando tienes que el numerador, que ese siempre va a ser el término de arriba, es más grande que el denominador, ¿vale? Y también, si uno introduce lo que puede querer decir partir la unidad, uno puede querer introducir lo que quiere decir el negativo de la unidad, ¿vale? Es decir, justamente apuntando hacia el otro lado en la parte geométrica y en la parte algebraica simplemente entendiéndolo como menos una fracción determinada propia, nos serviría justamente para a un número restarle esa fracción y si es número negativo, seguírsela sumando, ¿no? Y podemos notar que podemos también adoptar la convención de que menos P entre Q se puede entender como menos P en la parte de arriba, es decir, cargas el signo a la parte de arriba sobre Q, donde en todo este momento, pues como estamos hablando de partir en n pedazos a la unidad, pues Q tiene que ser distinta de 0. No puedo estar partiendo en 0 pedazos una unidad, sino que puedo empezar a partirlo en 1, puedo partirlo en 2, puedo partirlo en n en general, ¿vale? Que ahora, una pequeña observación importante. Para la noción geométrica con la que estamos trabajando aquí, habría que demostrar que se puede hacer eso, ¿no? Si uno tiene esta interpretación, esto normalmente sí se hace en geometría, ¿no? Ver que existe el punto medio, es decir, que existe un punto tal que divide entre dos a un segmento dado. Por lo tanto, si uno ya asume que dicho segmento tiene la noción de unidad, pues sí puede hacer ese tipo de particiones. Con otras herramientas también se puede demostrar, aunque no con lo famoso de regla y compás, que lo puedes partir en n pedazos, ¿no? Entonces, bueno, ya que ya tenemos esto presente, ahora sí, la parte formal. En el contexto de los racionales, se va a entender que se tiene un funtor de aridad 2. Para los que no han llevado introducción a la lógica matemática, esto quiere decir que simplemente puedes escribir dos cosas y eso va a tener sentido, pero pues hay que caracterizar que sean esas dos cosas. Entonces, bueno, vamos a tener un funtor de aridad 2 cuyas entradas son enteros y enteros positivos. Enteros para la parte del numerador, enteros positivos para la parte del denominador, ¿vale? Y pues de hecho, si nosotros ya tuviéramos bien desarrollado la parte de teoría de conjuntos, en general podríamos decir que hay una función, ¿vale? Pero lo de función lo vamos a ver hasta la siguiente sección. Entonces, bueno, de tal forma que se cumplen estas tres propiedades, que serían propiedades a modo de axioma, de acuerdo a lo que estuvimos discutiendo previamente, y que
si uno da una construcción conjuntista de lo que pueden ser los números racionales, tendría que demostrar que se cumplen dichas propiedades, ¿no? No es difícil hacer las construcciones, pero pues habría que hacerlas, ¿no? También si uno está trabajando en el contexto de geometría e introduce y ya tiene, por ejemplo, una correspondencia entre lo que sería un número natural en geometría, pues también podría, un número natural, un número entero, pues también podría dar una construcción de lo que sería un número racional, apuntando estas tres propiedades, ¿no? La primera es que para todo x en los racionales van a existir una p entera y una p entera positiva, tal que x va a ser igual a p sobre q. Es decir, los números racionales son justamente aquellos que se pueden caracterizar como una fracción, como un p sobre q. La segunda propiedad es que para toda z, z sobre 1 es igual a z. Si estás partiendo en un pedazo tu propio elemento, pues debes de tener el mismo elemento en general. Esto funcionaría también a modo de axioma para lo que estamos haciendo, para el funtor que estamos utilizando para describir esto, o para la función con la que estemos trabajando, ¿vale? Y la tercera propiedad justamente es donde hago una distinción con lo que estaba haciendo previamente. Yo apuntaba hacia algo que sí vamos a ver después, pero que es más fácil así que como yo lo estaba planteando. Vamos a ver que hay una forma única de determinar a los números racionales que nos va a convenir, que se va a llamar su forma mínima. Pero en general, pues tenemos que los racionales pueden describirse de varias formas distintas, con distintos numeradores y denominadores, ¿no? Aquí tengo un ejemplo. Uno está de acuerdo en que 2/4 debe de ser igual a 1/2, porque justamente ese 1/2 es el punto que nos sirve para separar en dos partes iguales a la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Que 1/2 más 1/2, que sería lo que te quedaría de cada uno, es igual a 2/2, que estamos de acuerdo que eso debería de ser 1 por el cómo estábamos caracterizando lo que estaba ocurriendo. Pero esto también pasa con 2/4. 2/4 más 2/4 debería de ser 4/4, porque justamente, aquí lo tenemos en otro ejemplo, si tú partes en 4 partes iguales a una unidad y te tomas 2 de esas partes, es lo mismo a que si tú partes en 2 partes la unidad y te tomas nada más una parte, ¿vale? Esto, reitero, siguen siendo ejemplos de lo que debería de estar pasando. Podría formalizarse algo de esto con teoría de proporcionalidad, que de hecho pues sí la estudiaban un poquito los griegos. Me parece que si alguien se interesa podría checar lo que son los libros de teoría de proporcionalidad de los elementos de Euclides, que me parece que es el libro quinto, si no mal recuerdo, ¿vale? ¿Y cómo sabemos numéricamente que dos fracciones deberían de ser lo mismo? Ah, bueno, pues sería justamente encontrar un K1 y K2 en los enteros positivos, de tal forma que si tú multiplicas tu primer numerador por K1, te da el mismo resultado que si tú multiplicas tu segundo numerador por alguna K2. En el ejemplo concreto, tenemos la afirmación 1/2 debería de ser igual a 2/4. ¿Esto por qué pasa? Porque observen que si multiplica 1 por 2, te da el 2 que tienes como el segundo numerador. Y con ese mismo 2, uno puede multiplicar el denominador del primer número, para obtener el denominador del segundo número. Esto, ¿cómo se describe? Tenemos 1 por 2 es igual a 2 por 1, 2 por 2 es igual a 4 por 1. ¿Vale? Entonces, bueno, la tercera propiedad, para cualesquiera P, R en los enteros y QS en los enteros positivos, P sobre Q va a ser igual a R sobre S si solo si existen K1 y K2 en los enteros positivos, tales que P por K1 me es igual a R por K2 y Q por K1 me es igual a S por K2. Aquí ya también me estoy tomando una libertad muy común, que es que cuando uno está trabajando con variables, no escribe el puntito de la multiplicación, simplemente lo escribe todo de corrido, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería todo por la parte de la presentación. Los veo en el siguiente video.